Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En Gaza, 6 personas más murieron por inanición al tiempo que el ejército de Israel asesinó al menos 23 personas este domingo mientras buscaban alimentos. Por su parte, la Media Luna Roja Palestina acusó a Israel de un ataque deliberado contra su sede en Han Yunis que causó la muerte de uno de sus miembros. En Siria, grupos armados atacaron a las fuerzas de seguridad sirias. En los hechos murieron 2 personas y otras resultaron heridas en Sueida, al sur del territorio. Según la televisión estatal, sería una violación del alto el fuego pactado hace 2 semanas entre el gobierno, los beduinos y los drusos. El Papa León XIV, en el cierre del Jubileo de la Juventud, expresó su solidaridad con los jóvenes que viven la guerra en sus países y en especial con los de Gaza y Ucrania, con los que dijo estar. El pontífice lo hizo durante una misa frente a más de 1 millón de jóvenes católicos. Iniciamos en la Franja de Gaza, donde 6 personas más murieron por inanición durante las últimas 24 horas, según reportó el Ministerio de Salud gazatí, mientras que Israel impide la entrada masiva de camiones con ayuda humanitaria. En tanto, el ejército de Israel asesinó al menos 23 personas mientras buscaban alimentos, según informaron testigos que vieron a los militares disparando a la multitud hambrienta. Por su parte, la Media Luna Roja Palestina acusó a Israel de haber perpetrado un ataque deliberado durante la noche contra su sede en Han Yunis que causó la muerte de uno de sus miembros y dejó a otros 2 heridos. La organización internacional denuncia un crimen de guerra. En Israel, nuevo acto de provocación por parte del ministro ultranacionalista de Seguridad Nacional israelí Itamar Ben-Gvir, quien participó abiertamente esta mañana en rezos judíos en los patios de la mezquita de Al-Aqsa, considerado el 3er lugar más sagrado para el Islam y ubicado en Jerusalén. Cantando y aplaudiendo, llegó rodeado de otros integrantes de la comunidad judía y ante la cámara dijo que desde ahí envió un mensaje para asegurarse de que, cito textualmente, hoy mismo conquistarán la Franja de Gaza y fomentarán la inmigración voluntaria, cierro comillas. Esto ocurre después de que ayer Hamás publicara un video donde se ve a uno de los 49 rehenes cautivos en la Franja de Gaza cavando su propia tumba en un túnel y extremadamente delgado. Y los 3 videos de rehenes publicados estos últimos días por grupos armados palestinos provocaron una ola de indignación en Israel. El sábado en Tel Aviv se reunieron cientos de manifestantes y familiares de los rehenes para exigir una vez más al primer ministro Benjamin Netanyahu una negociación que conduzca al fin de la guerra y por ende el retorno de los ciudadanos secuestrados por Hamás y la Yihad Islámica desde el ataque masivo del 7 de octubre. Ampliamos a continuación. Hamás está matando de hambre a los rehenes. Es la denuncia de familiares de los israelíes captivos por el grupo islamista, tras la publicación de 3 videos que muestran a los rehenes Ron Braslavsky y Eviatar David severamente delgados y debilitados. Miles se congregaron este sábado en Tel Aviv, en medio de desesperadas súplicas y reclamos al gobierno israelí para que alcance un acuerdo con el grupo islamista. Mi hijo se está muriendo, lo he visto con mis propios ojos y el primer ministro también lo ha visto. Él conoce su situación y la situación del resto de los rehenes y sin embargo, una y otra vez decide no salvarlo. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sostuvo una larga reunión con las familias de ambos rehenes. Observo con impotencia cómo mi hermano menor Eviatar David y su compañero rehén Guy Gilboa Dalal se desvanecen, están al borde de la muerte. En su inimaginable estado actual es posible que solo les queden unos días de vida. Hamás está utilizando a Eviatar en una de las campañas de crueldad más horribles y calculadas que se puedan imaginar. Un experimento de hambre en vivo. Lo están matando de hambre deliberadamente, sistemáticamente, utilizando su agonizante sufrimiento como una herramienta retorcida para su propaganda depravada.
El enviado estadounidense a Medio Oriente, Steve Witkoff, se reunió también este sábado con las familias de los rehenes. Witkoff llegó el jueves a Israel en un intento por reimpulsar las negociaciones sobre una tregua en Gaza y para abordar la crisis humanitaria en el enclave, donde varias organizaciones advierten que la población está al borde de la hambruna. Seguimos en Medio Oriente, en el sur de Siria, tras 2 semanas del cese el fuego. Los habitantes que no han huido de la ciudad de Sueida después de los enfrentamientos entre beduinos y drusos y que dejaron cerca de 1.400 muertos, denuncian la continua presión ejercida por las autoridades de Damasco. Y es que la tensión sigue viva con los ataques de grupos armados contra miembros de las fuerzas de seguridad que causaron la muerte de al menos 2 personas este domingo. Se trataría de un militante y un efectivo, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Los detalles en el siguiente informe. Una larga fila de espera frente a una de las pocas panaderías aún abiertas en Sueida, en el sudeste de Siria. Algunos esperan aquí desde hace horas. Es un bloqueo. No hay combustible y recibimos harina en el racionamiento. Mira la multitud. Desde el fin de los combates, se cortó la carretera principal entre Sueida y Damasco. Según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, grupos armados afiliados a las autoridades de Damasco obstaculizan la circulación. El gobierno culpa a los grupos drusos. Además de los alimentos, la electricidad y el agua potable escasean. Según los testigos, las milicias beduinas atacan las redes de abastecimiento de agua y destruyen los pozos de agua. Mucha gente sufre. Algunos vienen de varios vecinos hasta aquí para buscar agua. Entre el 13 y el 19 de julio, la provincia de Sueida fue el escenario de enfrentamientos entre grupos beduinos apoyados por las fuerzas del gobierno central y milicias drusas. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 1.400 personas, en su mayoría drusas, fueron asesinadas. Ejecuciones sumarias, secuestros, saqueos. ONGs y agencias de la ONU documentan numerosos abusos y señalan la implicación de las tropas afiliadas a Damasco. 2 semanas después de la entrada en vigor del alto el fuego en Sueida, los manifestantes reclaman el fin del bloqueo o la apertura de un corredor humanitario con la vecina Jordania. La multitud grita eslóganes hostiles al gobierno de Damasco y a su líder, Ahmed el-Shara. Debemos pedir cuentas a los criminales terroristas que cometieron violaciones contra todos los componentes de la sociedad en la provincia de Sueida. El Ministerio de Justicia sirio anunció el jueves la formación de una comisión para investigar la violencia entre comunidades, mientras que una profunda brecha separa ahora a Damasco de la comunidad drusa. Y en otro frente de guerra, un ataque con misiles ruso contra Mykolaiv, al sur de Ucrania, dejó 7 heridos, dañó más de 20 viviendas particulares y una docena de edificios de apartamentos en zonas residenciales, así como una oficina de correo, según informó el gobernador de la región. Mientras que en Rusia, drones ucranianos impactaron un depósito petrolífero en Sochi y provocaron ahí un incendio. Los ataques ocurren en momentos en los que las negociaciones para lograr un alto el fuego se encuentran en punto muerto. En tanto, las autoridades ucranianas detuvieron a varios políticos que estarían ligados a un plan de corrupción a gran escala en el sector de la defensa en plena guerra con Rusia, un anuncio que llegó 2 días después de la promulgación de la ley que restableció la independencia de los organismos anticorrupción en Ucrania. Ampliamos en este informe. Fondos públicos destinados al ejército de Ucrania malversados por altos cargos políticos y militares. Esa es la conclusión de una nueva investigación realizada por organismos anticorrupción que ha sacado a la luz un amplio sistema de fraude en plena guerra. Miembros de la Guardia Nacional sospechosos de estar implicados han sido suspendidos. Las agencias anticorrupción han descubierto a uno de los miembros del Parlamento ucraniano, así como a jefes de administraciones distritales y municipales y militares de la Guardia Nacional de Ucrania, por soborno. Desgraciadamente, se trata de la adquisición de equipos de guerra electrónica y drones. Es absolutamente inmoral. Debe haber una rendición de cuentas completa y justa por esto. Un escándalo políticamente perjudicial para el presidente ucraniano. En julio, Zelensky respaldó una ley que habría sometido a los organismos anticorrupción a un control estatal más estricto, afirmando que eran ineficaces y estaban bajo influencia rusa.
Pero tras una ola de indignación pública y protestas masivas, el pasado jueves dio marcha atrás y restableció la independencia de los organismos. Se trataba de las primeras manifestaciones callejeras contra el gobierno desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022. La corrupción sigue siendo un gran reto en Ucrania y a menudo se la considera un problema endémico del país. A lo largo de la guerra, varios casos de gran repercusión mediática han sacudido a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa. En información sobre la región latinoamericana, en Chile los equipos de rescate encontraron en la madrugada de hoy finalmente los cuerpos de otros 2 de los 5 mineros que quedaron atrapados en la mina El Teniente, que es el mayor yacimiento subterráneo de cobre en el mundo. Son entonces ya 4 los muertos y 2 mineros siguen desaparecidos después de que el jueves se derrumbara la mina por un presunto evento sísmico. Ahora vamos a Italia. El Papa León XIV encabezó este domingo el cierre del Jubileo de la Juventud, en el que expresó su solidaridad con los jóvenes que viven la guerra en sus países y en especial con los de Gaza y Ucrania, a los que les dijo "estamos contigo". Y lo hizo desde la explanada de Tor Vergata, a las afueras de Roma, en donde más de 1 millón de jóvenes católicos se reunieron desde el sábado para tener la oportunidad de ver al jerarca católico. Se trata del evento más multitudinario desde la elección del nuevo pontífice en mayo. Más de 1 millón de jóvenes junto al Papa León XIV. El sumo pontífice presidió el domingo la misa final del Jubileo de la Juventud. En su homilía, el primer papa estadounidense animó a los jóvenes, destacando la solidaridad del Vaticano con la juventud de regiones devastadas por la guerra. En comunión con Cristo, nuestra paz y esperanza para el mundo, estamos más cerca que nunca de los jóvenes que sufren los males más graves causados por otros seres humanos. Estamos con los jóvenes de Gaza, estamos con los jóvenes de Ucrania. El colorido evento reunió a unos 450 obispos y 700 sacerdotes y es considerado uno de los principales eventos para los católicos. Bueno, fue definitivamente una emoción única, también porque es la primera vez que participo en un evento como este y ayer estábamos súper nerviosos, no podíamos esperar a que terminara, fue definitivamente abrumador. Sicuramente travolgente. La opinión de nuestra del jubileo, personalmente es un año de gracia, es un año de mucho perdón, de mucha reconciliación y estamos muy agradecidos de poder ser parte de esto, de poder haber estado con el Papa León. Y muy agradecidos por todo lo que hemos aprendido y hemos crecido espiritualmente, afianzando nuestra fe y sabiendo que Jesús está siempre. Provenientes de 146 países diferentes, según el Vaticano, los jóvenes fieles llenaron las calles de Roma, incluido el Circo Máximo, lugar de las carreras de carros en la antigüedad, convertido en un confesionario al aire libre. El Jubileo es un año santo para los católicos, celebrado cada cuarto de siglo desde el año 1300. Y finalizamos con deportes y la última etapa del Tour de Francia femenino. Después de su triunfo de ayer, la ciclista francesa Pauline Ferrand-Prévot podría coronarse este domingo como campeona del Tour 2025, pero todavía falta una etapa. Nuestra enviada especial Natalia Ruiz Giraldo nos explicó si esta última etapa podría cambiar o no la clasificación general. Pues por ahora nada está dicho porque hemos visto que en el Tour de Francia femenino las cosas cambian rápidamente en la clasificación general, como fue el día de ayer en esa etapa reina, que como usted bien lo decía es Pauline Ferrand-Prévot quien se quedó con la victoria y además de eso es la nueva líder de este Tour. Así que la misión para ella el día de hoy y para su equipo, que es el equipo de Visma, será defender a capa y espada ese maillot amarillo y dar la victoria a ese equipo y a la francesa. Ninguna francesa ha ganado el Tour de Francia femenino, al menos en su versión, digamos, moderna. En todo caso, puede pasar muchas cosas porque esa clasificación general, justamente en los puestos, digamos, del 2 al 4, pues hay corredoras muy fuertes que tienen todo para tratar de arrebatarle la victoria a la francesa, empezando por Sara Gigante, la australiana, que está a un poco más de 2 minutos 30, es la número 2, es la mujer además que se quedó con el maillot de Pepas de mejor escaladora en el Giro de Italia femenino este año, así que ella es una de las principales contrincantes de la francesa Pauline Ferrand-Prévot y justamente detrás está
están también dos grandes favoritas, Demi Vollering, quien ganó ya hace 3 años este Tour de Francia, así como Kasia Niewiadoma, la polaca que ganó el año pasado. Están un poco, digamos, detrás, a más de 3 y 4 minutos respectivamente, pero pues todo puede suceder porque esta es una etapa que no es para nada un regalo, es la última etapa de este Tour de Francia y tiene bastante montaña, 124 kilómetros entre Praz-sur-Arly y llegará hasta Châtel, y sobre todo pues habrá un ascenso bastante difícil, puerto fuera de categoría, que es aquí donde me encuentro, en Samoens, y aquí comienza el inicio de ese ascenso difícil, que son 11 kilómetros en pendientes en promedio de 8%, así que todo está por definirse, pero sabemos que tendremos una etapa bastante discutida, bastante peleada a lo largo de este día. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.